Las personas de fe no se mueren, se van con el Señor, solamente cambian de lugar y sin arruga, que es lo mejor del caso. Así que, dice un hermano, porque es muy interesante. Una vez el padre, se lo he dicho unas cuantas veces, una vez el padre Castellano lo llamó una señora diciéndole que le dolía el hígado, que le dolía el páncreas, que tenía una rodilla suelta, que tenía el hombro que se le caía, que no respiraba bien. Y el padre Castellano le dijo: mano, ¿usted quiere que se le quite todo y no sienta nada? Dice la señora: sí, padre. Dice: vamos a orar. Señor, te presento esta hermana, te pido que la tomes y la lleves al cielo cuanto antes. Y dice la señora: pero padre, dice, es que es la única forma que te vas a quedar sana para el resto de tu vida. No hay otra. Hoy la iglesia, nosotros siempre leemos los martes la fiesta del día, que honra la iglesia. Este día la iglesia honra a San José Obrero. San José en su faceta de trabajador, patrono de los trabajadores. Oh, qué gran santo San José, exclamaba San Francisco de Sales, y llevaba siempre en su libro de oraciones la estampa del santo patriarca para acordarse de él y pedirle que le ayudara. El Papa Juan XXIII afirmaba: me agrada pensar que San José no fue un alto empleado y quizás ni siquiera alcalde ni monseñor, sino que un sencillo obrero que se ganaba el pan y el de la Sagrada Familia. Y así, siendo un humilde trabajador, fue escogido por Dios para encargarlo de proteger a su más gran tesoro, el Salvador del mundo, y a la Madre del Redentor, lo cual demuestra el gran aprecio que nuestro Señor siente por los humildes trabajos de cada día, cuando se hacen a conciencia y por amor de Dios. Santa Teresa de Ávila, gran devota de San José, repetía: quisiera contar a todos los grandes y continuos favores que se me ha concedido según San José. Solo pido que la gente haga la experiencia de encomendarse a este amable santo y verán cuánto se gana con tener esa devoción. Quienes desean aprender a rezar más y mejor, encomiéndense a él, que cada día hablaba con Jesús y María, y apreciarán el arte de rezar bien. San José, aparte de ser patrón de los trabajadores, lo es también de la Iglesia Universal. Esta fiesta de San José Obrero fue instituida por su Santidad Pío XII y también lo nombra confesor. Su Santidad Juan Pablo II decía que había sido el gran santo olvidado. Gracias a Pío XII y a Juan Pablo II se ha vuelto a tener la devoción por este gran santo de la Iglesia Católica. Hoy también la Iglesia celebra el día en honor al profeta Jeremías, profeta del año 566 antes de nuestra era, el gran profeta que hemos estudiado y que habló tan profundo al corazón del hombre. Pero es una fiesta muy hermosa la de San José. San José, que la gente dice que la Biblia dice poco de él, pero dice muchísimo, porque lo que dice la Biblia de San José es que fue un hombre justo a los ojos de Dios. Y para nosotros eso no quiere decir nada, pero dice la Biblia que nadie es justo. Sin embargo, dice que San José es justo. Y la única persona que la Biblia nombra justo es Abraham y José. Así que José es uno de los grandes obreros. Yo sí digo, si ganó la confianza del Señor para encargarle al Salvador del mundo, pues ahí no hay mucho más que hablar. Y aparte es el patrón de la Iglesia Universal. Pues como hemos estado viendo, toda esta semana estamos estudiando el credo de Nicea, que es la profesión de fe de la Iglesia por los últimos 1700 años. Credo de Nicea, que es el credo que decimos en la misa los domingos, proclamamos, porque el credo no se reza, el credo es una proclamación, es el resumen de nuestra fe. Y estamos estudiando el credo de Nicea, está dividido en 3 secciones: la sección del Padre, la sección del Hijo, la sección del Espíritu Santo. Estamos todavía en la sección del Padre. Hablamos, creo, qué cosa es creer, la definición de Dios. Hablamos la gran definición de la Iglesia que da de Dios, que es Padre, que es todopoderoso. Hablamos que es creador del cielo, de la tierra. Y los últimos martes hablamos de creador de lo invisible. Hablamos de los ángeles de Dios y hablamos de los ángeles caídos, fue la semana pasada. Entonces, pasar el tema de hoy, que vamos a hablar, acuérdense que el párrafo dice creador de lo visible y de lo invisible. Y empecé por lo invisible, vamos a ver de lo visible. Hoy, por una aclaración que quiero hacer de la semana pasada, que hubo algunas personas confundidas. Cuando yo dije que era peligroso hacer oración de liberación solo, yo me refería a ministerio de liberación. Ministerio de liberación. Si tú quieres hacer una oración de liberación, tú, todos los días por ti, por tu familia, tú lo puedes hacer solo. Las oraciones que tenemos en el website nuestro, hay cantidad de oraciones de liberación que tú puedes hacer devocionalmente. Cuando yo me decía que es un peligro hacerlo solo, es las personas que están en un ministerio de liberación. Y yo conozco gente que anda de casa en casa solo haciendo liberación, y eso es un peligro terrible.
Nunca se debe hacer liberación solo, pero eso, ¿está claro eso? No aplica a las oraciones devocionales de liberación, que esas las podemos hacer, y de hecho yo recomiendo a todo el mundo hacer continuamente la oración de la sangre de Cristo, igual que la oración de liberación de Grandis, que son las dos oraciones. Quería aclarar eso. Vamos a ver, porque la gente me decía, bueno, no hay una repetición, si el credo dice creador del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. No hay contradicción, porque cuando el credo habla, y lo vimos, creador del cielo y de la tierra, hablamos de la creación material del universo, del mundo. Cuando habla de lo visible y lo invisible, lo visible no se refiere a lo que vemos, sino a la parte espiritual visible. La parte espiritual invisible, ¿quiénes son? Los ángeles. La parte espiritual visible, ¿quién es la parte espiritual visible? Nosotros, porque somos seres espirituales. Por eso esta parte del credo habla de la creación del hombre. Dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El libro de Génesis, siempre le he dicho a ustedes, y lo vuelvo a repetir de nuevo, hasta que la gente se le grabe, aunque yo no sé si esto es entendimiento o es una revelación espiritual, porque hay cosas de la palabra de Dios que es revelación espiritual, que la Biblia no es un libro científico. Tenemos que tener bien claro qué cosa no es la Biblia. Un libro científico no es un libro científico. La Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historia. La Biblia no es un libro de historia, en el sentido como estudiamos la Revolución Francesa o como estudiamos la historia de Cuba o el descubrimiento de América. La Biblia no es un libro de genealogías. La Biblia no nos dice, el interés de la Biblia no es decirme quién se casó con quién. A Dios no le importa quién se casó con quién, eso no es el origen de la Biblia. Cuando la Biblia dice fulano y fulano que se casó con mengano, tiene hijos, está queriendo revelar un misterio espiritual, no es relacionado a quién se casó con quién. La Biblia no es un libro de evolución de la materia, la Biblia no habla de nada científico, punto. Ir a buscar datos científicos a la Biblia es andar más perdido que el hijo de Lindbergh, que jamás apareció. Eso está claro. Yo creo que no está muy claro. Porque vienen las preguntas, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? Que me hacen continuamente. Yo digo, pero no voy a decir lo que iba a decir. Es decir, a mí que me importa, omití una frase, a mí que me importa dónde están los dinosaurios en la Biblia, a mí me ayuda espiritualmente saber qué pasó con los dinosaurios. Para nada. ¿Quién se ocupa de los dinosaurios? La ciencia y la gente que, aunque hay algunos dinosaurios que andan por ahí todavía. Yo conozco unos cuantos. Hay gente que me pregunta, ¿con quién se casó Caín? A mí que me importa con quién se casó Caín. El objetivo de la Biblia no es decirme con quién se casó Caín. Yo le dije un día a una persona, me hartó tanto, dije, mira, se casó con una mona, y así queda tranquilo Darwin y la Biblia. ¿Ya? Porque me preguntan, pero te lo preguntan en son de anjá. Te voy a poner en dificultad, ¿con quién se casó Caín? A mí, ¿qué me importa? A mí me edifica en algo saber con quién se casó Caín. Espiritualmente ustedes lo hacen crecer en el espíritu con quién se casó Caín. Eso para los chismosos. La historia de Caín es una profunda historia que puede ser que haya en la casa de ustedes, cada uno, muchos de la familia nuestra, una historia de Caín. Es lo que le quiero decir, que la Biblia no está relacionada a ciencia. La Biblia es una revelación, es una interpretación espiritual de la historia. El que viene en la Biblia buscando historia, buscando ciencia, está equivocado. Así lo deja bien claro la carta del Santo Padre Juan Pablo II, en cual la gente lo quiso mucho, pero nadie le hizo caso. La carta, la encíclica Fides et Ratio, fe y razón, donde el Santo Padre dice que la fe y la razón no están opuestas, sino que miran la misma cosa desde dos puntos de ángulo totalmente diferentes. La fe desde el punto de vista espiritual, la razón desde el punto de vista físico. Son dos puntos de vista de una misma cosa. Es como si alguien que mire ese Cristo del fondo y yo lo miro de aquí. Si yo le pregunto a la persona del fondo, ¿de qué tamaño ves a Cristo? Me va a decir así, el que está en el fondo. Y si me preguntan a mí, ¿de qué tamaño ves a Cristo? Te digo así. ¿Estamos equivocados los dos? No. ¿Es que estamos viendo la misma cosa? Desde dos puntos. Eso pasa con la Biblia. La ciencia busca la interpretación física. La Biblia da la interpretación espiritual. ¿Se recuerdan del profeta Ezequiel cuando hablamos del Apocalipsis? ¿Se acuerdan el mar de plata que ve el profeta Ezequiel cuando tiene la visión de Dios?
donde el profeta Ezequiel ve el mar de plata, arriba. ¿Se recuerdan? Que ve el mar de plata. Cuando Juan en Apocalipsis sube a la presencia de Dios, ¿dónde ve el mar, el mismo mar de plata? ¿Dónde lo ve? Abajo. Fíjate, el mismo mar de plata. Ezequiel lo ve, ¿dónde? ¿Y Juan? ¿Qué es lo que quiere decir? Que Ezequiel estaba viendo la gloria de Dios desde la tierra. ¿Y Juan? Desde el trono de Dios. La Biblia no la puedes ver como Ezequiel. La Biblia no la puedes ver desde la tierra. La Biblia tiene que verla como Juan. Desde arriba, desde el trono de Dios. Entonces tú te vas a encontrar el sentido profundo del Génesis. Que si fue un hombre o que si fue una mujer, Eva, si existió, a mí qué me importa. Ese no es lo que la Biblia me quiere decir. Vaya, si sí existió. Muchos científicos, la teoría de evolución está totalmente descalificada en estos momentos. Muchos científicos están hablando de una Eva africana, diciendo que hay un tronco común. Pero bueno, tampoco, es que a mí no me hace falta compaginar eso con la Biblia. Porque Eva y Adán pueden haber existido, pueden no haber existido. ¿La Biblia dice mentira? No. ¿Es simbólica la Biblia? No es simbólica. ¿Nos da ejemplo? No nos da ejemplo. ¿Qué es la Biblia? Una visión espiritual. Una verdad espiritual revelada. No es ejemplo, ni son símbolos. Es una visión espiritual de la historia de la salvación, como dice el hermano. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Si tú no lees la Biblia así, pierdes el tiempo en discusiones tontas e inútiles. Porque Dios lo que quiere revelarte es su plan. Y el Génesis, Bereshit, en hebreo, que quiere decir comienzo, porque así comienza en el Génesis, en el comienzo. El Génesis, y la gente dice, hay dos estudios de la creación. Y efectivamente hay un relato de la creación, que le dicen el Yavista, en el capítulo 1, y hay otro relato de el eloinista, que es el capítulo 1, y está el relato de la creación yavista, que es el capítulo 3. Él dice, pero hay dos relatos de la creación. Sí, lo voy a explicar. El primer relato es el relato de cómo Dios pone orden en un caos. Porque eso es lo primero que hace Dios cuando Dios entra, tanto en la creación como en la vida del hombre. Cuando Dios entra en la creación, en la vida del hombre, lo primero que hace es poner orden. Por eso donde no hay orden, no está Dios. Y lo dice bien claro la Biblia, Dios es Dios de orden. Eso es lo que dice, lo primero que hace Dios es poner orden, y después que lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. Eso es lo que hace Dios en el espíritu del hombre. Lo primero que Dios se separa en uno es la luz de las tinieblas. Y así va este relato que ya lo vimos, este relato que va, es una relación de la creación del universo de forma espiritual. Y así va creando, vemos que va creando de la nada, va creando los animales del océano, los animales de la tierra, hasta que llega el sexto día. ¿Cuál es el sexto día? Es el último día de la creación de Dios. ¿Qué es lo que dice en el sexto día? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra, y sométanla, manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios, vean que les he dado a ustedes toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Y vio Dios que cuanto había hecho, y todo era muy bueno. Y atardeció, y amaneció el día sexto. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. El último día Dios va creando del caos, va creando en perfección, hasta que llega a la última etapa de la creación de Dios, que es el hombre. Y después que Dios termina, el hombre le da la primera de las órdenes que da Dios. Crezcan, multiplíquense, sean fecundos. Esa es la gran diferencia de nosotros
con los ángeles. El Señor no le dijo a los ángeles, reproduzcanse y sean fecundos. Los ángeles, como le expliqué la semana pasada, fueron creados de una sola vez, no se reproducen. A nosotros nos da la orden de reproducirnos. ¿Por qué los ángeles no tuvieron la orden de reproducirse y nosotros sí tenemos la orden de reproducirnos? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es creación continua, cosa que los ángeles no son. Los ángeles, que son servidores, no son imagen de Dios. Por eso el objetivo principal del hombre es la creación. Y después, cuando vayamos viendo esto, que vamos a llevar 2 o 3 martes, cuando vayamos viendo esto vamos a ver que San Pablo, ya muy adelantado en Efesios, dice que la unión del hombre y la mujer es semejante a la unión de Cristo con la iglesia. O sea, San Pablo dice que la unión del hombre y la mujer es tan poderoso que es exactamente igual a la unión mística de Cristo con la iglesia. Entonces eleva la unión del hombre y la mujer a algo santo, a algo sagrado. Por eso que la iglesia tiene a la unión sexual del hombre y la mujer como sacramento. Y como toda obra de Dios, tiene que ser ¿en qué? ¿En qué tienen que ser todas las obras de Dios? ¿De Dios de qué? De orden. Por eso el matrimonio tiene que ser en el orden de Dios, con la mandato de crecer multiplicado. Por eso toda atentación o toda intención de evitar el crecer y multiplicado estamos atentando a la orden de Dios. Y tal es así que yo lo decía, hermano, el otro día, hoy en día que todo el mundo está en lo natural. ¿No te has fijado que todo el día todo es natural? La comida tiene que ser natural, tenemos que ver el Discovery y los cocodrilos porque aprendemos cantidad de los cocodrilos, hay que proteger los cocodrilos para que no se pongan nerviosos, y las ranas para que no le corten las patas, porque todas esas cosas naturales. Digo, pero no se han fijado en una cosa, que se lo digo y se lo recalco. Cuando un perro se junta con una perra, ¿cómo se llama cuando el perro se junta con la perra? La perra está ¿en qué? En celo. ¿Qué es lo que quiere decir estar en celo? Una perra en celo, ¿qué es lo que quiere decir? Que está en posibilidad de concebir. Eso es lo que quiere decir estar en celo, estar en posibilidad de concebir. El perro y la perra y todos los animales se juntan cuando la hembra está en posibilidad de concebir. Nosotros los hombres, me lleva al punto que nos juntamos cuando la hembra no tiene posibilidad de concebir. Fíjate que eso es lo que no es normal, lo que no es natural. Entonces, ¿por qué? Porque si fuéramos a mirar la naturaleza, bueno, mira los animales no evitan los animalitos. El instinto de ellos es reproducirse. ¿Por qué nosotros lo evitamos? El pecado, como ha dañado la naturaleza del hombre. Como ha dañado la naturaleza del hombre, pero eso es cuando lleguemos ahí. Lo que estamos hablando hoy, vemos cómo el Señor, cuando crea esta creación del hombre, dice bien claro la palabra de Dios, en el 6º día lo creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Las personas que no son espirituales, por supuesto, como Helen Blavatsky, la madre de la teosofía, que lo que tenía en la cabeza era una batidora de 3 revoluciones, ella dice que como Dios crea al hombre, imagen y semejanza es que Dios es macho y hembra. Los delirios tremendos de la persona que no tiene el don del Espíritu Santo, pues está dañada por el pecado, como ella que estaba grandemente dañada por el pecado. Cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer son creados de imagen y semejanza de Dios, no tiene que ver nada con la parte física, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Cristo no está encarnado. Entonces cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Cristo no tiene figura de nada. ¿Qué cosa es Dios? Espíritu puro. Y el espíritu puro no tiene sexo. Dios no tiene sexo, en sentido que los espíritus, como los ángeles, no tienen sexo, no son sexuales. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, no tiene ojo ni oreja. Sin embargo, la Biblia dice que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que tiene el hombre y la mujer que es imagen y semejanza de Dios? El espíritu. Lo que quiere decir que nos creó a su imagen y semejanza es que a ambos, al hombre y la mujer, somos los únicos animales de la creación que tenemos algo que es semejante a Dios, que no lo tiene el resto de la creación. ¿Y es qué cosa lo que es semejante a que tenemos nosotros? El espíritu. Es lo que Dios crea que nos hace semejante a Él. Por eso el hombre y la mujer no son ni mayor ni menores delante de Dios, somos diferentes, que son 2 cosas distintas. Pero somos exactamente de la misma dignidad delante de Dios, porque hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios, creado a su imagen. Porque lo que nos diferencia a nosotros de los animales, que poseemos la capacidad de conocer
Eso es lo primero. Un animal no tiene la capacidad de conocer. Una perra, cuando cuida a sus perritos, no es que conoce a sus perritos, él ya lo cría por instinto. Bueno, cuando ese perrito crece, si no lo separan de la madre, termina a lo mejor teniendo relaciones con la madre, porque cuando crece no puede discernir que ese otro animal es su madre, porque ellos no conocen. Luego, entonces el animal no tiene conocimiento, los animales tienen instinto. Nosotros somos los únicos que tenemos inclusive somos los únicos que tenemos conocimiento de nosotros mismos. Un caballo, una vaca no tiene conocimiento de él mismo. Nosotros tenemos conocimiento de nosotros mismos, de qué existimos, y tenemos la posibilidad de percibir la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos la posibilidad de percibir la presencia de Dios? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Eso que Dios ha depositado en nosotros, que es el Espíritu, que después vamos a verlo en otra forma, que lo dice la Biblia. Ese es el punto que nos dice el día sexto de la creación. En cuanto a la creación, nos dice visceralmente cómo Dios crea al hombre, que nos crea semejantes, no igual, semejantes a Él. En cuanto podemos conocernos nosotros mismos, podemos conocer lo que nos rodea, podemos percibirlo a Él, a Él. Eso es lo que nos hace diferente. Por eso todo hombre tiene una tendencia al conocimiento de alguien trascendente. Y cuando no conoce al Dios verdadero, se lo tiene que inventar. Porque el ateo, químicamente puro, no existe. Para mucha gente, el ateísmo es una religión de no creer en Dios, pero es una religión que tiene. Yo soy una persona que la prueba más grande que existe Dios son los ateos. Si no, Dios no existiera, no hubieran ateos. Pero todo hombre, los salvajes, los caníbales, que no tenían la renovación no tenían la revelación del Evangelio, ni la palabra de Dios como el pueblo hebreo, el instinto de ellos, ¿a qué lo llevaba? A que existe un ser que es trascendente a nosotros. Porque somos nuestra imagen, lo que tenemos dentro nos tiende hacia Dios. Y cuando el hombre tiene la plenitud de sí mismo, cuando encuentra a Dios. Lo que decía San Agustín, y lo vamos a ver cuando hablemos de pecado. San Agustín decía: mi alma está inquieta y no reposará hasta que me encuentre en ti. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que están buscando aquí, allá, porque están buscando llenar el vacío que tienen con cosas trascendentes. Y San Agustín decía: fuimos creados para lo intrascendente, fuimos creados para lo que no se acaba. Por eso cuando nos llenamos de cosas que se acaban, nos quedamos con deseo. Entonces decimos: yo creo que un carro convertible, eso es lo que me va a hacer feliz. Y trabajamos por el carro convertible. Cuando tenemos el carro convertible, estamos las 2 primeras semanas fascinados, pero las 2 semanas que pasan, ya. Entonces digo: no, ahora quiero un jet ski. Cuando tengo un jet ski, yo sé que voy a estar, compro el jet ski. Cuando tengo el jet ski lo uso, 2 semanas no lo uso más. Digo: no, porque es un jet ski muy chiquito, a lo mejor si tengo un yate, y empiezo a trabajar para tener el yate. Y después ya te viene la casa. ¿Por qué? Porque estás llenando tu vida ¿de qué? De cosas materiales. O esa es la mujer de mi vida, de toda mi vida. Y cuando te levantas por la mañana y ves a la mujer con los pelos parados y sin pintura, tú dices, y viceversa, también la mujer al hombre con la máscara esa de dormir con la apnea y todo eso, dice, porque ni hombre ni mujer, nosotros mismos nos podemos llenar. Lo único que puede llenar el deseo de nosotros, de lo eterno, es Dios, porque es eterno. Por eso que encuentra a Dios, se complace con lo que tiene. Porque todo el resto está lleno. Está lleno. Y eso es lo que quiere decir que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, que Dios nos ha dado ese poder. Pero al mismo tiempo somos creados con inteligencia y con libertad. Exactamente igual cuando damos la creación de los ángeles. Tenemos inteligencia y libertad. Y voluntad, inteligencia, libertad y voluntad. Porque hay personas que dicen: bueno, ¿y por qué Dios a todo el mundo no los creó? Bueno, diría porque seríamos una creación de tontos. Porque entonces no seríamos buenos per se. Seríamos buenos, ¿por qué? Porque no tenemos posibilidad de ser malos. Es impensable que Dios cree a un hombre determinadamente. Porque, como le he dicho un montón de veces, nadie da lo que no tiene. Dios es intrínsecamente libre. Entonces Dios no puede crear a un semejante, a un ser que no sea libre. Por eso crea a los ángeles y a los hombres totalmente libres, con voluntad, conciencia y discernimiento para saber qué escoger. Por eso que Dios no puede crear gente buena nada más. Dice: pero ¿cómo crea al hombre sabiendo que libre? Porque Dios no puede crear a nadie limitado, porque entonces no sería Dios. Nadie da. Igual que como cuando hablamos Dios Padre,
Nada malo sale de las manos de Dios, porque si en Dios no hay maldad, ¿cómo Dios va a dar algo malo? En esa creación, y cuando Dios crea al hombre, termina la creación. Fíjate, yo quiero que alguien me diga una creación nueva que haya habido en los últimos 4000 años de la naturaleza. No existe. Yo estaba viendo el otro día, las abejas que ustedes ven hoy haciendo miel en los panales, hacen lo mismo hace 6000 o 7000 años. Todos los días hacen exactamente lo mismo. Siempre somos nosotros los que creamos. La creación, no sé, si hay, el hombre viene del mono, ¿cómo hay monos que no se han seguido reproduciendo? Al contrario, hay gente que involuciona, gente que se vuelve mono. Hay gente que va para atrás. No. ¿Por qué? Porque la último acto creacional de Dios, ¿qué cosa fue? Lo más cercano a Él, que es Él, su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Y los santificó y los bendijo. Fíjate, cuando Dios crea al hombre, no solo lo crea, lo santifica y lo bendice. ¿Qué cosa quiere decir que lo santifica? Le da la gracia santificante. ¿Qué cosa es la gracia? La amistad profunda de Dios hacia nosotros. Dios crea al hombre y lo hace, ¿qué cosa? Su amigo. Su amigo. Dice que después que Dios termina la creación del hombre, le dice, todo lo que está creado, somételo. ¿Qué es lo que quiere decir? Le entrega la creación al hombre. El hombre es responsable de la creación. Y dice después la Biblia que Dios entra a descansar. Volvemos a hablar, estamos mirando esto, ¿de qué forma? Espiritualmente. ¿Dios se cansa? No, es imposible que Dios descanse. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El descanso de Dios quiere decir la profundidad del misterio de Dios. Dios terminó su relación con la creación y se retiró ¿a dónde? A la profundidad del misterio donde Él habita. Ese es el descanso de Dios. Ya Dios no crea. Dios creó, vio, lo dice bien claro, vio que era muy bueno. ¿Y qué hace Dios? Dios entra al lugar santísimo donde Él mora, en el profundo descanso de Dios, cuando vio que su creación era muy buena. Por eso el séptimo día era el día del descanso. Cuando el judío descansaba, ¿qué es lo que recordaba? Que Dios entró profundamente en un descanso que no es falta de trabajo. El descanso de Dios es adoración. Es el descanso de Dios. Claro, el pecado como siempre permitió Israel. Entonces el sábado, en vez de ser un día de descanso, se ha convertido en un día de tortura. Y los que vayan a Israel lo verán. Y los que fueron, los que han ido los otros viajes lo verán. Que el sábado judío no puede ni siquiera apretar el botón del ascensor. Si tú te montas en un ascensor el día del Shabbat, el ascensor va parando piso por piso. Aunque no haya nadie. Abre, se queda como 10 o 12 segundos abierto y cierra. Piso por piso, porque el judío no puede apretar el botón, porque eso es trabajo. ¿Dios quería eso? No, para nada. ¿Qué pervirtió la hora de Dios? Nuestro pecado. El día del sábado era para recordarnos que Dios es el día de adoración, entrar nosotros en la profundidad de la creación de Dios. Eso es lo que quería decir el séptimo día, Shabbat. De hecho, la palabra sábado no es un día de la semana. Shabbat en hebreo quiere decir descanso. Y cuando una fiesta judía cae cualquier día de la semana, la Pascua, si cae un lunes, ese lunes para ellos no es lunes, ese día es Shabbat. Y si el día de la expiación cae un martes, ese martes no es martes, ese día es sábado, es Shabbat. Es del descanso profundo de Dios, que no es ausencia de trabajo, porque dentro de Dios no hay trabajo. ¿Qué es lo que hay dentro de Dios? Adoración. Ese es el día. Por eso el día que nosotros nos muramos vamos a entrar al descanso de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de trabajar, no, porque vamos a entrar en la profundidad del misterio de la adoración de Dios. Lo que no tenemos ni idea de cómo podemos pensar, porque hemos olvidado que Dios es misterio. Dios vive en un lugar profundamente misterioso porque es profundamente santo. Pero eso Dios le dice a Moisés, tú no puedes ver porque vas a morir. Porque ni de lejos podemos pensar cómo es ese lugar santísimo donde vamos a ver solamente más adelante. Lo único que puede penetrar es Jesucristo, que es el puente entre Dios y el hombre. Entonces uno se pregunta, bueno, si el sexto día, ¿qué dijo Dios cuando terminó la creación? Que era bueno no. El sexto día dice que era muy bueno. 5 días dijo que era muy bueno, que era bueno solamente. El sexto dijo que era muy bueno. Entonces uno mira alrededor y dice, bueno, ¿y qué pasó con la creación de Dios? Es cuando viene la famosa pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno hay mal en el mundo?
Entonces, ¿dónde está la respuesta de eso? En el capítulo 3 de Génesis. La segunda narración de la creación en el capítulo 3 no es que se contradice con la primera, es que la primera es la creación, podríamos decir, cósmica, del orden de Dios. Ahora en el capítulo 3 se va a concentrar en por qué la creación de buena terminó lo que hemos visto. Es otra interpretación de la creación. Podemos decir que si Génesis 1 y 2 es la creación del cosmos, podemos pensar que el capítulo 3 es la creación de la desgracia del hombre. Porque el hombre perdió todo lo que Dios... Génesis habla Bereshit, que creo que se quiere decir Bereshit, comienzo. Génesis habla de 3 comienzos. Comienzo de la creación, con el capítulo 1 y 2. Comienzo del pecado, con el capítulo 3. Y comienzo de la fe, con Abraham en el capítulo 12. Por eso que es Bereshit, los 3 grandes comienzos de Génesis. Y ahora el segundo dice, vamos a leer algunos pasajes, no tengo tiempo de leerlo todo, dice, la serpiente, eres más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Ven, y aquí nos llaman, en el primer capítulo llaman a Dios Elohim. Elohim es una palabra hebrea plural, no es una palabra singular. Elohim es una palabra hebrea plural, con la característica que se usa con el pronombre personal. Nosotros no tenemos eso en español. Pero Elohim se usa con el pronombre personal, pero sin embargo es una palabra plural. Por eso que dice Dios durante todo el capítulo 1, ¿qué es lo que dice? ¿A qué? Hago. ¿Qué es lo que dice? Hagamos. Y Elohim es una palabra plural porque están hablando las 3 divinas personas que intervienen en la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en ese momento la segunda persona, el verbo era espiritual. Porque hasta que no se encarna en el vientre de María, Jesús no entra a ser igual que nosotros. La serpiente, eres más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿cómo es que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, o entrará la muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y apetecible a la vista, y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que también comió. Entonces se lo abrieron entre ambos los ojos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo Dios, pues Yahvé a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y créame que esto no existe, porque cada uno de nosotros tiene un Génesis en su vida. O a lo mejor te lo tienes andando tú todavía, o lo vas a tener. Esta es la explicación espiritual de por qué la creación de Dios se dañó. ¿Se recuerda la semana pasada cuando le hablamos como el profeta Ezequiel nos dice que el ángel principal moraba ¿dónde? En el Edén, nos dijo el profeta Ezequiel. O sea, de alguna forma que no sabemos, los ángeles de Dios estaban juntos con los hombres. Ese ángel principal era el encargado de ¿qué? De guardar la creación. Ese ángel principal, que era el encargado de guardar la creación, en un momento, lo hablamos la semana pasada y nos vamos a repetir, en un momento entró la maldad en él, que es lo que Pablo VI llamó el misterio de la iniquidad. Dice, mantuvo toda su condición espiritual, pero perdió hasta el último átomo de santidad. O sea, un ser intrínsecamente malo, donde no es una persona mala, el hombre más malo puede tener algo bueno. Hasta Hitler amaba a sus hijas, amaba a la gente que él quería y le hacía algo bueno a esa gente. Toda persona, la más mala que ustedes se pueden imaginar, tiene algo bueno. El demonio perdió absolutamente
toda capacidad de bondad en su vida. Sin embargo, mantuvo, por eso, ¿cómo le llamó Pablo VI? Ese nombre es terrible, misterio de la iniquidad. Algo tremendamente horrendo. Ese ángel, que en ese momento era un ángel, por eso lo ponen aquí como serpiente, porque es una criatura de Dios. ¿Por qué la serpiente? Por las características de la serpiente. La serpiente, hablamos la semana pasada, que es sutil, que no se siente venir, que engatusa a la víctima, y cuando la víctima se da cuenta, ya está adentro. Y cuando la tiene adentro, le exprime y le saca todo lo que tiene. Ese ser creado, que en un momento, por voluntad propia, escogió mal. Ese ser se le presenta a la creación de Dios, a los cuales él tenía responsabilidad de ¿qué? De cuidar. Ay, hermano, cuidado. Cuidado que alguien que tú tengas responsabilidad de cuidar, tú le dejas un mal ejemplo. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. Porque nosotros pecamos y nos van a pedir responsabilidad por el escándalo que le demos a la tía o a la abuela. Pero un sacerdote que cae, el Señor le va a pedir cuenta de todas las personas que hasta en Polonia oyeron la noticia y fallaron. Cuidado, que el pecado peor del ángel fue que él engañó a los que tenía que guardar. Y fíjate cómo él se presenta. Él no se presenta con una mentira total. Él se presenta con una media verdad. Una media verdad es peor que una mentira. Cuando tú oyes una mentira radical, tú dices, no, eso no. Pero cuando tú oyes algo que parece verdad, tú dices, ¿cuánto eso me suena que tiene algo de verdad? ¿Qué le dice? El ángel que dice Cristo, que es de naturaleza mentirosa. ¿Qué es lo que le dice? Así que Dios te dijo que no puedes comer de todo. Claro, a la mujer le sonó. Dijo, no, eso no fue algo que dijo. Si el ángel le dice a la mujer, qué sé yo, Dios abrió un lago de fuego, la mujer no le hubiera sonado eso, hubiera dicho, ¿qué habla este? Pero le sonó. Así que Dios te dijo que no puedes comer nada. Y la mujer le dijo, no, al contrario, Dios me dijo que podía comer todo, menos el árbol del bien y del mal. El demonio es así, el demonio siempre te viene con una mentira que te suena a verdad, pero virada al revés. El gran problema que le dije la semana pasada cuando hablamos del demonio, que el Señor reprenda, que con el demonio no podemos dialogar. Punto. A la vez que tú dialogas con él te pierdes. Como un animalito que viene una serpiente, no se puede poner a jugar con la serpiente, porque se lo traga más rápido. El árbol del bien y del mal, dijimos la semana pasada. ¿Qué cosa es? El árbol del bien y del mal, el que Dios le dijo al hombre, puedes utilizar todo lo que existe en el mundo, menos decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Él poner la regla de qué cosa es bueno y qué cosa es malo, lo voy a poner yo. Aparte de eso, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Si él no hubiera seguido las reglas de Dios, ¿qué es las reglas que iba a poner Dios? Si hubiera seguido las reglas esas, todo hubiera sido excelente, porque Dios es intrínsecamente justo. Dios no quería que el hombre tomara la iniciativa porque sabía que el hombre, a la vez que tomara, decidir qué es bueno y qué es malo, qué cosa es. ¿Ustedes saben qué cosa es eso? Poder. El que decide qué es bueno y qué es malo sobre un grupo de gente, eso es poder. Dios sabía que el día que el hombre tuviera poder, se iba a corromper. Por eso dijo, yo menos eso, todo lo demás. ¿Qué le dijo el demonio? Le dijo una verdad. Dios no quiere que tú comas de ese árbol porque el día que comas vas a ser como él. ¿Por qué? Porque si Dios se reserva para él solamente decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, y yo decido qué cosa es bueno y qué cosa es malo, yo estoy ocupando el lugar de Dios. Yo voy a hacer, pero no, ahí fue donde el demonio no le dijo, no ibas a ser como Dios en poder, ibas a ser como Dios porque ibas a meterte en el territorio que Dios reservó para él. ¿Pero qué pensó el hombre? El hombre pensó eso, no, voy a ser como Dios, voy a ser todo poderoso y todo-potente. Esa es la mentira del diablo. Cuando el diablo hoy mete a los muchachos en droga, no les dice dónde van a terminar. Le dice, mira qué cool coger estas y mira qué bien se pasa. Cuando siempre viene gente que viene familia mía de Cuba, yo siempre primero los llevo a South Beach y los paseo por Ocean Drive, el sábado por la noche. Y después los llevo afuera de Camilo House. Y le enseño a la gente durmiendo, tapándose con cartones. Y le digo, lo que tú viste que comenzó allí, terminó aquí. Porque el demonio le dice al muchacho, la droga es nice, vas a estar en algo, no vas a ser un bobo. Y cuando la agarra, empieza, como yo leí que dice, que para abajo los escalones se bajan de 2 en 2. Cuando lo agarra,
lo lleva a Camilo House. Pero no te dice eso, él nada más te enseña el famoso glamour de Hollywood. Me entra la vida de todos esos artistas de Hollywood para que tú veas que no hay ahí, lo único que es miseria. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Y con dinero hay algo que no se puede comprar. ¿Ustedes creen que Nicole Smith fue feliz? Tenía belleza, tenía fama, tenía dinero. 38 años muerta, el hijo 19 años muerto. Una historia. La mujer más rica del mundo, Cristina Onassis. ¿Ustedes creen que fue feliz? Lean, una vida totalmente desgraciada. Métete detrás de ese glamour de Hollywood, para que tú veas que lo único que hay es miseria humana. Pero eso es lo que el demonio muestra en la televisión. Y eso es lo que el demonio le dijo a esta gente. Y esta gente creyeron la mentira como la seguimos creyendo hoy la gente, los jóvenes en Estados Unidos, y nosotros también lo seguimos creyendo, la mentira del demonio. Olvídate de Dios, si Dios lo que quiere es tenerte amarrado, si tú puedes, que eso es lo que te promueve el televisor y la nueva era, esa es la mentira que el demonio está diciendo hoy. Ustedes pueden ser dioses. Eso es lo que dice la nueva era, tú eres Dios. Tú eres Dios. Porque el demonio no te, como le dije la semana pasada, lo bueno que el demonio no tiene mucha capacidad de invención. Siempre repite y repite lo mismo. Y siempre nosotros nos lo seguimos. Y el hombre dijo, así que hacer el secreto de Dios, porque Dios es misterio. Cuando tú desnudas a Dios, ese no es Dios. Y hoy en día también nosotros los católicos muchas veces queremos que nos expliquen a Dios. Tú no puedes explicar a Dios, Dios es misterio. Cuando tú desnudas a Dios, ya Dios perdió la santidad. Porque nuestros cultos, la Eucaristía nuestra se ha vuelto que no llama la atención a nadie, porque nuestra Eucaristía ha perdido el misterio de Dios. Todo está expuesto a la vista de todo el mundo. Ya no hay nada misterioso en la Eucaristía. Todo lo ves y todo lo registra. Dios es misterio. El hombre quiso entrar en el misterio de Dios. Sí que eso es lo que Dios, pero eso que Dios no quería. Pues vamos allá. Dice que la mujer vio y que era como apetitoso, es lo que dice. Claro, ¿cómo no va a ser apetitoso? Hacer lo que a ti te dé tu realísima gana. Claro que es atractivo. Y la mujer, eso sí, como yo. Y el hombre, porque ese es el problema del pecado. El pecado, cuando uno está en pecado, uno no solo quiere estar en pecado, quiere arrastrar a más gente en pecado. Porque entonces tiene la justificación de que tú no eres tan malo. Y San Pedro lo va a decir después. Cuando tú sales de los vicios, los que fueron contigo viciosos van a querer que tú regreses, porque tú saliendo del vicio eres una bofetada para los que se quedaron ahí. Por eso es que nunca se peca solo, siempre se peca y siempre tú quieres tratar de meter a gente en el mismo. Y el hombre también entró en el jamo. Y cuando dice que cuando el hombre comió el árbol del bien y del mal, se le abrieron. ¿Y qué vio? ¿Que era como Dios? No. ¿Qué se dio cuenta? Que estaba desnudo. Nada que ver con sexo, en absoluto. ¿Qué le voy a decir que estaba desnudo? Cuando el hombre comió, que entró en el misterio de Dios, se dio cuenta, tarde, de que todo lo que tenía se lo había dado Dios y que lo había perdido. Hermano, demasiado tarde. Así nos pasa a veces. Todo lo perdió. Se le abrieron los ojos. El demonio cumplió con lo que le prometió. Se le abrieron los ojos, pero vio que era como Dios. Vio que era un montón de tierra, de fango. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se hizo una ropa con qué? Con hierba. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Cuánto puede durar una ropa de hierba? ¿Cuánto puede durar? ¿Qué te puede tapar de la lluvia o del frío una ropa de hierba? Quiero decir que todo lo que el hombre hace por sí mismo no le sirve para nada. Entonces, dice que Dios todas las tardes venía a caminar con el hombre por el jardín. Creo que quiere decir eso. ¿Con quién tú sales a caminar por la tarde a dar una vuelta a la manzana? ¿Con un extraño que pasó y te llamó? ¿Con una persona, el marido, la mujer, los hijos, alguien muy íntimo? Quiere decir que el hombre y Dios eran íntimos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre estaba lleno de gracia, era inmaculado, era semejante a Dios. Y cuando Dios vuelve, como siempre, son con Dios, ya el hombre tiene abierto ¿qué cosa? Los ojos. Cuando el hombre oye a Dios, que todos los días el hombre esperaba a Dios, vamos a dar la vuelta. Cuando ve a Dios, ¿qué es lo que hace? No, dice que le entró miedo. Esa es la primera consecuencia del pecado. El hombre que no conocía el miedo, sintió miedo. Primera consecuencia del pecado. Cuando se te abren los ojos. Entonces ya tú no amas a Dios. Tú le tienes miedo, respeto, miedo a Dios.
El pecador le tiene miedo a Dios, por eso es que mejor decir Dios no existe. Porque si existe, cuidado. Entonces, evade la realidad diciendo, a mí qué me importa si eso es una cuento de vieja. Primero que nada, el hombre sintió en su corazón algo que nunca había sentido. ¿Sintió? Miedo. Cuando tú encuentras a Cristo, hermano, lo primero que será de tu corazón es el miedo. Y te dice, ¿tienes cáncer? Y tú dices, aleluya, lo peor que puedo hacer es que morirme, me voy con él. Salgo ganando. Cuando tú encuentras a Cristo, lo primero que, porque todo eso que el hombre perdió, vamos a ver después que eso regresó al hombre a través de Cristo, gracias a Dios después. Pero estamos en la primera parte. El hombre sintió miedo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Lo que hacemos todos los pecadores. Lo primero que hacemos es, nos vamos de la iglesia, nos vamos del grupo, nos vamos de la gente santa que conocemos. Nada, ya yo no estoy para eso. El miedo te aparta de Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde está? ¿Y qué le dice el hombre? No, y Dios le dijo, si tú tienes miedo, es que sabes que todo lo que tú tenías era mío y lo has. Entonces dice, ¿quién? Claro, acuérdense que esto es una enseñanza, una interpretación espiritual. Profundísima, esto es lo más profundo que yo he visto en mi vida. Y el que no entienda esto, no entiende la redención. Cuando Dios le dice, ¿a quién te lo dijo? Fíjense, cuando Dios crea a Adán, porque el Señor le dio todo a Adán, y Adán en todo lo que tenía no encontraba compenetración. Porque hermano, tú puedes tener una cotorra, pero mentir, una cotorra no es igual que un ser humano. Tú puedes tener un perro y puedes adorar a un perro, hacer la perversión de cuando falta Dios, que terminas haciendo del perro más grande que tu familia. Pero un perro no puede llenar tu vida. Adán se dio cuenta que con todo lo que tenía le faltaba algo. Por eso cuando Dios crea a la mujer, Adán, ¿qué es lo que dice? Esta es hueso de mis huesos. Y claro, ¿qué quiere decir? Esta sí me puede entender a mí, porque esta es exactamente igual que yo. Igual pero distinta. Ahí es cuando vamos a ver la gran diferencia. Porque después vamos a explicar eso. Pero fíjense, los hombres tienen unas características de Dios y las mujeres tienen otras características de Dios. Y cuando el hombre y la mujer se unen, entonces está todas las características de Dios completas. Después vamos a ver, en otros días vamos a ver eso. Dice Adán, este es hueso. Y fíjate que dice el Señor que lo crea de la costilla. Lo crea de la costilla. No lo crea de la cabeza, porque si lo crea de la cabeza, la mujer hubiera sido superior. No la crea de los pies, porque si la crea de los pies hubiera sido, lo crea del mismísimo medio, como dice San Juan Estalactita, dice, lo crea del costado de una costilla, porque es lo que está pegado al corazón. Lo crea exactamente igual. Dice, este es hueso de mis huesos. Y cuando Dios le dice, ¿qué forma hizo? La mujer que tú me diste. ¿Sabes lo que quiere decir? Si yo pequé, fue por culpa tuya. Porque si tú no me la das, yo no peco. Esa es la primera consecuencia del pecado. Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Cuando alguien me pregunta eso, le digo, hermano, busca tu vida porque eso no te lo hizo Dios. Eso te lo hiciste tú. Lo que es más fácil es echarle la culpa a Dios. Es lo primero, fíjate, hermano. Hermano, hemos cambiado desde Adán y Eva. La mujer que tú me diste. Tú eres el culpable que había pecado. ¿Por qué Dios me hace? Una vez alguien que yo conocía pasó algo muy triste. Muy triste. Y a lo mejor yo fui muy duro, pero el Señor me lo puso en la boca. A mí no me importa quedar bien con la gente. Esta persona tenía un hijo de 13 años y le dio las llaves del carro para que diera una vuelta por la cuadra. El muchacho se mató. Chocó con un camión de refresco y se mató. Y en el velorio ese hombre, el padre estuvo gritando todo el tiempo, ¿por qué Dios me lo quitó? Y ya le dije, perdóname, yo di un puñetazo arriba y le dije, perdóname, tú lo mataste, no lo mató Dios. Porque si tú con 13 años no le das las llaves, el muchacho no se mata. ¿Qué culpa tiene Dios de tu irresponsabilidad? Me dijeron, hablaste duro, digo, pero lo callé. ¿Cómo me va a echar la culpa a mi Dios que el muchacho se murió si el responsable de ese muchacho no es Dios, es él? El pecado, la mujer que tú me diste, fue la que me hizo pecar. Yo soy buena gente, es tú, mala suerte, es la mala estrella que tengo, o la vida que me ha llevado. Cuando a usted le venga por decir eso, acuérdate de las palabras de Génesis, la mujer que tú, ya no es hueso, esa es la primera consecuencia del pecado, miedo. Segunda consecuencia del pecado,
esconderse. Tercera de Dios, la tercera consecuencia, echarle la culpa. Ya esa mujer no era mi bendición, esa mujer era mi maldición. Ya lo que Dios me dio no era bendición, lo que Dios me dio fue maldición. Cambiamos los valores del orden de la creación de Dios. Y el hombre le dijo a la mujer, Dios le dijo a la mujer, y la mujer, para no quedarse atrás, la culpa la tuvo la serpiente. Lo mismo, yo no fui culpable. A mí, hermano, culpable fue la serpiente, culpable fue la mujer, culpable. Ahora, esto es muy serio. Esto es muy serio. Ahora, de los tres son culpables, pero de los tres, ¿quién es más culpable? La serpiente. Porque la mujer fue engañada, el hombre fue un estúpido. Pero la serpiente voluntariamente, sin que en ella hubiera mal, se hizo mala. Por eso la culpa de la serpiente es superior a la de toda la creación. Por eso que el demonio no tiene redención. El hombre y la mujer son redencionables. ¿Por qué? Porque fueron engañados. El demonio no tiene justificación. A él miró para todos lados y no encontró, aparte que él no tenía ningún interés en echarle la culpa a nadie, porque el demonio es intrínsecamente soberbio. Sí, lo hice y qué. Entonces, ya con esto terminamos. Dios les dijo, ¿qué fue lo primero que Dios le dio al hombre? Bendición. Por eso Dios le dijo a la serpiente, para haberte hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvos comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Como decía Ezequiel, el ángel que estaba más cerca de Dios, que decía, voy a poner mi trono al lado de Dios. ¿Dónde terminó? En lo más bajo, el polvo, de ahí no hay. Dice, ya tú no vas a estar en las esferas celestes, tú el demonio te vas a arrastrar en lo peor de la creación. Que es donde se ha estado arrastrando toda esta, donde quiera que haya inmundicia, ahí se arrastra el demonio. Y va por orden. ¿Quién es más culpable después del hombre? Después de la serpiente. La mujer. Le dice, a la mujer le dijo, tantaré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirá los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Aquella mujer que había sido creada exactamente igual que el hombre, pasó a ser propiedad del hombre. Les voy a decir, todo esto tuvo solución ¿en quién? En Jesucristo. Pero por eso que la mujer hebrea camina detrás y la mujer musulmana, ¿tú sabes por qué? Porque no han sido redimidos. Por eso que camina la mujer, no están todavía en la antigua maldición. La mujer camina detrás. ¿Cuál era la bendición? Multiplícate. ¿Cuál es la maldición? Te vas a seguir multiplicando, pero vaya que te va a costar. Entró en el mundo lo que no existía. ¿Qué entró en el mundo? El dolor. El dolor era ajeno a Dios. Por eso que el hombre no soporta el dolor, porque el dolor es ajeno a nuestra naturaleza. Y por eso que Cristo se hace hombre. Cristo se hace hombre para conocer dos cosas que Dios no conocía: el miedo y el dolor. Porque vamos a ver después cómo a partir de ese momento el hombre se convirtió en una criatura extraña a Dios. Hasta ese momento, anterior a este momento, cuando Dios miraba al hombre, ¿qué veía? Su imagen. A partir de este momento, el hombre se convirtió en alguien totalmente extraño. Dios conoce el dolor, Dios conoce el miedo, Dios no entendía ya a esa criatura. Era totalmente, es como cuando tú dices, ¿a quién habrá salido este muchacho? Eso es lo que Dios diría, ¿a quién se volvió aquella creación? Y le dijo al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Domina toda la creación. ¿Y qué le dice ahora? Por haber escuchado la voz de tu mujer comido del árbol, que tal vez maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él tu alimento. El trabajo no es el castigo de Dios. El castigo de Dios es el poco deseo que nosotros tenemos para trabajar. Eso es lo que es castigo de Dios. El castigo no es trabajo de Dios, porque Dios nos mandó a crear, a trabajar la creación. Pero fíjate cómo fue por orden. Créanse, multiplíquense, lo van a seguir, pero te va a costar dolores. Tú ibas a dominar la creación en bendición, dominar la creación te va a costar dolores y fatiga. Y terminando, claro, si esto se hubiera quedado aquí, esto hubiera sido la gran desgracia. El mundo se hubiera acabado hace siglos. Dios da la protoprofecía. Protoprofecía, ¿qué quiere decir la protoprofecía? La primera
profecía. ¿Cuál es la primera profecía? Génesis 3:15. Le dice a la mujer, enemistad pondré entre ti, a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acecharás su calcañal. Esa es la gran profecía, la primera profecía. Esta es la profecía de redención. ¿Qué le dijo Dios al demonio? ¿Tú te vas a quedar triunfante toda la vida? No. ¿Qué es lo que le dijo? Si por una mujer entró el pecado, va a venir una mujer que te va a pisar la cabeza. A la serpiente, ustedes han visto cuando alguien quiere inmovilizar a una serpiente, ¿qué es lo que se le hace? Se la agarra por aquí. A la vez que tú no haces, todo el poder de la serpiente está en la cabeza. A la vez que tú le agarras la cabeza, la serpiente se queda sin poder. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Va a venir una mujer que te va a quitar todo el poder. María. Y tiene lógica. Dios arregla las cosas con lo mismo que el hombre la destruye. Si por una mujer entró la desobediencia, por una mujer va a entrar. Fíjate lo que la primera profecía, enemistad entre el demonio y una mujer. Desde ese momento el demonio paró las antenas. Dijo, así que una mujer es la que me va a quitar todo el poder. Tengo que estar atento a ver quién es esa. Por eso al final de la historia, en Apocalipsis 12, aparece de nuevo María y al frente ¿quién? El demonio. La misma historia de Génesis. No se entiende ni el Calvario ni el Apocalipsis si tú no entiendes Génesis 3:15. Enemistad total entre una mujer. Por eso cuando María viene al mundo, que es lo que San Ireneo de León en el siglo II hizo un escrito espectacular que está en Siloé, cuando hace una comparación entre Eva y María. Eva totalmente desobediente, María totalmente obediente. Cuando dice, yo no tengo voluntad, yo soy una esclava del Señor. Cuando dijo eso, la historia del mundo se partió en dos. Con esas palabras de María. Ahí comenzó la redención. Ahora lo que dice, el linaje de la mujer va a tener poder para destruirte. Te va a pisar la cabeza. Tú le vas a querer morder el calcañar. ¿Qué es lo más cercano que tiene el hombre de una serpiente? La rodilla. El calcañar es lo más cercano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Todos tenemos un talón. Todos tenemos un área de nuestra vida que está bien cerca del demonio. Cuidado que eso no te va a tratar de morder. Busca cuál es y mira, quítalo. Porque el demonio va a estar continuamente buscando el área tuya, la hablamos la semana pasada, más débil. Pero fíjate lo que dice, él te pisará la cabeza. Ese él no se refiere a una persona. El linaje. En hebreo se entiende mejor, porque en hebreo dice, ellos te pisarán la cabeza. Ellos. ¿Quiénes son ellos? La descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer va a pisarle la cabeza. ¿Con quién se inicia la descendencia de la mujer? Con Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Y con quién sigue? Con todos nosotros los hermanos de Jesús. Como dice Apocalipsis 12, los hijos de la mujer, los que hacen la voluntad de Dios. Esa es la gran promesa. Todos ustedes y yo que somos hijos de María, por eso hoy teníamos de visita la estatua de la rosa mística, que esa no es de aquí, hoy cayó de fly aquí, por eso yo la puse ahí. María, la vocación de María para los consagrados. Esa mujer, los hijos de esa mujer son los que tienen poder para pisarle la cabeza. Ellos te pisarán la cabeza, linaje. Pero eso la pregunta es, ¿eres tú linaje de la mujer? Ahí es la cosa. Si tú no eres linaje de la mujer, tú no tienes poder. Tú lo podrás espantar, pero no lo puedes vencer. Por eso los protestantes los espantan y nunca lo vencen. Y siempre están echando demonios porque los echan y regresan. Porque ellos son hijos ellos son hijos de María. No son linaje. Ellos lo dicen, yo no soy hijo de María, yo no soy linaje de la mujer. Tú no tienes poder para aplastarle la cabeza al demonio. Solamente el linaje de la mujer. ¿Qué mujer? La de Génesis 3:15. La que tiene poder para aplastarle. Y esta es la primera y gran profecía. Y esa es la gran esperanza que a partir de ahí anima a Israel. Por eso que la fecundidad en Israel era una bendición, porque todas las mujeres querían tener bastantes hijos, a ver si ella se convertía en la madre del linaje que iba a derrotar
al Mesías. De ahí sigue la historia de Caín, que la seguiremos la semana que viene, de Caín y Abel, que tampoco tiene que ver con quién se casó Caín y con quién se casó Abel. Vamos a verlo después, que Caín y Abel lo que hablan es muy sencillo, y cuidado, que a lo mejor en tu casa tienes un Caín o tú tienes un Abel. ¿Eso es lo que quiere decir? Que el pecado de los padres lo adquirieron los hijos. No porque Dios se lo pasó, sino porque los hijos se criaron en el pecado. Dios no pasa pecado, los hijos se criaron viendo. Nadie sabe qué clase de desavenencia entró entre el hombre y la mujer después del pecado. La culpa fue tuya, la culpa, ¿sabe Dios cuántas peleas? ¿Y los hijos qué cosa? Oyendo eso, tú fuiste la culpable, el culpable fuiste tú fuiste la que oíste, él fue el que dijo, ¿y los hijos? Oyendo. ¿Y qué fue la consecuencia de la violencia de los padres? Un hermano mató a su hermano. Esta es la historia de Caín y Abel. A mí me importa con quién se casó Caín. Eso te da a ti. Sin embargo, el saber, cuidado, porque tú puedes tener en tu casa un Caín y un Abel. O tú puedes haber engendrado, o tú puedes ser hijo de un Adán y Eva, que te pasaron a ti el abuso y la sinvergüencería y la falta de perdón y el de rencor. Y cuidado con los padres. Cuidado al padre que le traspase al hijo, porque Dios no pasa pecado, pero los hijos se crecen mirando lo que el padre hace. Cuidado, esto es enseñanza espiritual profundo para alertar a todo el mundo. Que a mí ni que me importa con quién se casó. Aquí la historia es que esa familia fue totalmente dañada por el pecado. Y por culpa de ese pecado entró lo que nunca había habido en la creación, entró la muerte. Ya la imagen de Dios mató a la imagen de Dios. Ya la creación estaba dañada. Pero había una esperanza. ¿Quién era la esperanza? La mujer. No, ahí se mienta Jesús para nada. Después que en Isaías, porque acuérdense que la revelación en la Biblia es progresiva. Jesús se miente en Isaías ya. Ahí solamente la esperanza de la humanidad es la mujer que va a derrotar. Y me van a decir a mí que esa mujer es una mujer como otra cualquiera. Si era la única esperanza que tenía la humanidad. Porque si créeme, si no es María, no es Jesús. Olvídate, no hay ninguna. Tú quitas a María y Jesús se desaparece. Toda la redención se desaparece, porque la redención comenzó con el sí voluntario de María. Seguimos la semana que viene. Ahora, dígame, si ver el Génesis de esta forma no nos da a nosotros un conocimiento espiritual, que no mirando qué faltó, porque esto se contradice con quién se... Hermano, eso de con quién se casó, ¿dónde están los dinosaurios? Eso es de gente de mente espiritual infantil, que no ha penetrado el misterio de Dios. Así que mediten esta semana. La semana seguimos con esto de la creación del hombre, de lo visible, para después pasar ya a la...